Buenos días, buenos días. A ver, ¿qué tal si nos saludamos con el que está al lado? A ver, díganle, bienvenido, bienvenido a casa, bienvenido a la iglesia, a pesar de la lluvia. Qué bueno que llegó. Y también hagamos este saludo que es muy, muy importante a todas las que son madres y a todas las que serán madres. Digámosle, feliz día de la madre. Feliz día. Damos gracias al Señor porque el Señor ha dispuesto a nosotros una madre para poder aprender y también de experimentar de ese inmenso amor que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Así que es muy, muy valioso y también es importante todas las madres. Así que le agradezco también yo a ustedes. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias por este día, por permitir que hoy estemos nuevamente en tu casa para poder escuchar de tu palabra, Señor. Te pido que tú estés en este momento junto con nosotros, en el labio de aquel que predica y en el oído de aquel que escucha, para que tu palabra sea grabada en nuestros corazones. Y así te pido esto en nombre de Jesús. Amén. Bien, el título de la prédica de hoy es las artimañas del enemigo, ¿sí? Y ya piensan ahí, relacionan con Efesios capítulo 6, donde dice que nosotros tenemos que vestirnos de la armadura de Dios por todas las artimañas del enemigo. Así vamos a hablar hoy de este tema de cuáles son estas artimañas y cómo nos afecta y cómo nos llega a nosotros. Y para esto, primeramente, vamos a ver que Jesús también fue tentado por el Satanás, ¿no? Y que Jesús también fue objeto de la artimaña del enemigo. Y todos sabemos muy bien que Jesús no fue vencido, no fue tentado, sino que Él venció a esta artimaña del enemigo que era muy, muy sutil, ¿sí? Así que vamos a ver primero la historia, el pasaje de la Biblia donde narra de esta historia, que es Mateos capítulo 4, versículo 1 al 11, o al 10, hacia el 11. Capítulo 4 de Mateo, versículo 1 al 11. Yo le voy a leer en la versión NBI, ¿sí? Yo le voy a leer. Dice así: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo levantó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Amén. Seguramente una historia muy conocida, ¿no? Una historia que seguramente ya lo saben y por ahí hasta sería fome. Pero sin embargo es muy importante nosotros intentar de entender este pasaje o este hecho que sucedió con Jesús, porque no es nada menor. Como de costumbre mío, voy a comenzar con una historia. No sé si es un chiste, pero sí es una historia que es tenebrosa.
una historia de miedo. Por lo menos a mí me ha sido de mucho miedo y mucho de terror, que dice así: en el reino de Satanás, en el reino de los diablos, se juntaron un día para cuestionar sobre un asunto muy, muy importante, porque resulta que las iglesias estaban creciendo, que cada vez con el esfuerzo que hacían los diablos para tentar a los creyentes, más ellos tentaban y más perseguían a los creyentes. Resulta que las iglesias crecían más. Cada día se sumaban más cristianos. Entonces, los Satanás o los diablos se alarmaron y se juntaron en una asamblea para cuestionar este tema. Y ahí empezaron a decir qué tenemos que hacer, qué es lo que hicimos mal, qué es lo que hicimos bien, sucesivamente. Pero resulta que entre que no había una respuesta satisfactoria, pasaban horas y horas hasta que un Satanás chiquito, un satancito, que estaba allá en el fondo porque era el menor de todos y era el más despreciado por todos porque era el más novato, de pronto grita y dice esto: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces todos los que estaban ahí se alarman. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como allá en el cielo y aquí en la tierra. Entonces ya ahí todos los Satanás lo estaban mirando con enojo y también preguntándose, ¿pero qué le pasa? ¿Le falta algo? Y entonces todos enseguida se fueron contra él y le pegaban para que dejara de hablar, para que dejara de citar esta oración que Jesús le enseñó. Entonces empezó a traerlo al Satanás jefe, delante del jefe. Y empezó a arrastrar, trayendo, y mientras que este venía, seguía gritando, diciendo: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? Y después, danos el pan de cada día y líbranos de toda tentación, porque tuyo es el reino y la gloria de los siglos. Amén. Y cuando termina esa frase o esa oración, llega delante del jefe de Satanás. Entonces el jefe de Satanás, enojadísimo, le dice: ¿pero qué es lo que estás haciendo tú? ¿Acaso tú eres un traicionero? ¿Acaso tú te has vuelto loco? ¿Acaso tú te crees que es un Satanás? Sucesivamente le grita. Entonces, este satancito que acaba de citar de memoria la oración de Jesús, dice una frase y dice esto: lo que yo acabo de decir, ¿será cierto o será mentira? Esta historia que es tan fome, que veo que lo conté tan mal también, a mí me asustó. Y es una de las historias más tenebrosas que he escuchado en mi vida. Hoy Satanás es tan sutil para engañarnos. Hoy Satanás hace todo lo que sea para destruirnos. ¿Y quién hubiera imaginado las formas que él toma para destruir y derrumbar la iglesia? Claramente la Biblia dice que Satanás va a aparecer como vestido de un ángel. El Satanás no es esos monstruos que salen en las televisiones, en las películas, no son esos zombies feos, asquerosos, que a nadie le gusta, sino que son seres que son bien tentables, que están cerca de nosotros y está permanentemente como un león hambriento para devorarnos. Y por eso tenemos que ser muy sabios para no caer en esa tentación. Y justamente hoy la historia que leímos en Mateos está la tentación del Satanás hacia Jesús. Obviamente es Jesús. ¿Cómo va a ser tentado por un Satanás? Obvio que Jesús va a ganarle al Satanás. Sí, Jesús ganó, pero a mí, si yo hubiese estado en ese lugar, ¿yo hubiese ganado como ganó Jesús? Creo que no, porque la tentación que aquí Satanás está usando es muy sutil y es muy rico. Es imposible no caer en esta tentación. Así que vamos a ver detalle en detalle cuál fue esta tentación. La primera tentación que Satanás hace hacia Jesús es que él quiere confundir las prioridades.
Lo que Satanás hoy intenta en nosotros, en primer lugar, para hacernos caer, es que permanentemente nos hace confundir cuál es la prioridad en nuestras vidas. Jesús había pasado 40 días sin comer. La Biblia también menciona que estaba con hambre. Y Satanás sabía muy bien esto. Satanás sabía que Jesús tenía hambre. Entonces se acerca y le hace una propuesta genial. Convierte esta piedra en pan, porque tú eres hijo de Dios, porque tú puedes. Así que convierte esta piedra en pan y cómete esto. Si fuera a mí, yo me comería la piedra. No me importa si es pan o piedra. Tengo 40 días sin comer, me muero de hambre y me comería hasta la piedra. Pero sin embargo, Satanás fue sutil. Dijo, convierte esta piedra en el pan, porque tú eres hijo de Dios. A ver, hermanos, Jesús, ¿puede convertir la piedra en un pan? Obvio que sí, obvio. Pero ¿por qué no lo hizo? ¿O por qué Satanás sabía esta verdad y empezó la tentación desde esto? Que convierta la piedra en un pan. Era porque quería hacerle confundir a Jesús cuál es la prioridad que Jesús tenía en ese momento. La prioridad que Jesús tenía en ese momento no era saciar el hambre. La prioridad que Jesús tenía en ese momento, al terminar los 40 días de ayuno, era seguir manteniendo esa relación íntima con Dios. Jesús estaba contento. No había comido, pero él estaba contento porque él estuvo 40 días en una intimidad plena con Dios. Entonces Satanás viene a interrumpir eso, interrumpir esa alegría, ese paz que tenía el Señor con Dios de pasar 40 días, interrumpir por el tema del hambre. Y también podemos pensar así. Sabemos que después de los 40 días de ayuno y después de esta tentación, Jesús empieza su ministerio, empieza la tarea ardua de su ministerio que duró por más de 3 años. Entonces Satanás viene a Jesús a decirle, tú eres hijo de Dios, tú eres una persona muy importante, tú tienes una misión que cumplir y estás con hambre y estás pasando 40 días sin comer y estás a punto de morir de hambre y esto no debe suceder. Tú te tienes que encargarte de hacer la gran obra de Dios. Así que rápido, transforma esta piedra en pan, cómete, recupera tu fuerza y ve a trabajar para el Señor. Muy sutil, ¿no? La tentación de Satanás. De la misma manera nos habla Satanás. Tú eres hijo de Dios, tú eres valioso, tú sabes que Dios te ama. Entonces, para un poco de leer la Biblia, para un poco de orar tanto. Si total Dios te ama, tú eres de la teología reformada. Y la teología reformada garantiza que lo que somos salvos, no por mi decisión, sino por la decisión de Dios. Así que quédate tranquilo, no hagas tantas cosas. Total, ya eres salvo. De esta forma, Satanás nos confunde las prioridades. Nos dice que nuestro sentimiento es mejor. Dice que yo tengo que sentirme bien para adorar a Dios. Nos dice que yo tengo que estar bien para poder dar gloria al Señor. Pero no, al revés. Todos sabemos que esto es al revés. Cuando nosotros estamos con el Señor, las cosas salen bien. Cuando yo adoro a mi Señor como mi prioridad, las cosas de mi vida se van solucionando. No es que, Señor, espérenme que arreglo mis cosas, mis asuntos para poder adorarte. Pero Satanás siempre nos engaña con esto, siempre. Primero es tu familia, primero son tus hijos, primero es tu salud y después adora a Dios. Y es por esto que Jesús enseguida sabía que esto era una tentación. Y entonces Jesús vence esta tentación, pero con la palabra de Dios. No es que Jesús cuando escuchó esta tentación dijo, no, eso está mal,
No es que empezó a debatir o empezó a decir lo que él creía o lo que él aprendió o lo que sabía, sino que Jesús dijo simplemente, escrito está, que el hombre no solo vive de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Aquí lo importante es que Jesús se defendió con la Escritura. Escrito está. Se sometió a la palabra de Dios. Entonces, después de haber vencido esta primera tentación, que era muy sutil, que era el cambio de la prioridad, ¿no? ¿Qué es lo que yo valoro o qué es lo que yo le doy prioridad primero ante que Dios? Entonces, la respuesta o la forma de vencer de esta tentación, de la primera tentación de cambiar la prioridad, es que nuestra prioridad tiene que ser la palabra escrita, la palabra de Dios. Para un creyente, para nosotros que somos por la gracia inconmensurable de nuestro Dios, que fuimos salvos, la prioridad es única, que es la palabra de Dios. No son mis pensamientos o mis vivencias, sino que es la palabra de Dios escrita, tiene que ser la prioridad. Entonces, a base de esta prioridad, que es la palabra de Dios, Satanás vuelve a tentar a Jesús. Vuelve a tentar a Jesús y resulta que en esta segunda tentación, Satanás es mucho más hábil y mucho más sutil, porque dice así, si eres hijo de Dios, para hacer esta segunda tentación, lo que hace Satanás es llevar a Jesús hacia lo alto del templo. Por ejemplo, ahí en la punta de nuestra iglesia, lo lleva a Jesús, ¿no? Lo lleva a Jesús. ¿Por qué habrá sido ese lugar específico, ¿no? O sea, cuando uno se pregunta por qué tenía que ser ese lugar, la respuesta es simple, es porque Satanás quería que todo el mundo lo viera. La razón por la cual llevó a Jesús a lo alto del templo es porque quería que la gente viera a Jesús, que toda la mirada de la gente esté puesta sobre Jesús. Ante esa situación dice esto Satanás, ¿no? Dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo. Qué desafiante, ¿no? Si eres hijo de Dios, tírate. Porque escrito está. Satanás es tan sutil, ¿no? Como Jesús se defendió con la Escritura, Satanás ataca, tienta a Jesús con lo que está escrito. Dice, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Esto está en Salmos. Es un pasaje de Salmos donde podemos observar que este pasaje es tan hermoso, donde se muestra el amor inmenso de nuestro Dios, de que se va a preocupar por nosotros. A pesar de que nos caigamos, Dios va a enviar sus ángeles para que mis pies no toquen el suelo. Es un mensaje tan valioso y tan amoroso de Dios que Satanás lo desvirtúa, diciéndole a Jesús, si tú eres hijo de Dios, mira, está escrito, tírate, para que toda la gente te vea. Y cuando te caigas, como está escrito, Dios te va a mandar ángeles y te va a sostener en el aire, no sé, vas a empezar a volar. Entonces, toda la gente que está ahí mirándote se va a ovacionar, te va a aplaudir, te va a decir, sí, Jesús es hijo de Dios, sí, Jesús es poderoso, y así te van a decir que tú eres de verdad hijo de Dios. Y de esa forma vas a lograr con más facileza la misión que Dios te dio. Qué tentación esta, ¿no? Qué tentación. Así que la segunda tentación es, Satanás siempre nos hace poner en prueba a Dios. Satanás nos va a hablar de una forma sutil para que nosotros probemos a Dios. ¿Por qué? Porque después de esta tentación, ¿cómo defiende Jesús a Satanás? Se defiende otra vez con la palabra escrita, ¿no? Dice, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Jesús fue claro. Lo que Satanás estaba haciendo era probar a Dios. ¿Por qué?
Porque Satanás quería, por a través de esta tentación, robar la gloria, robar la honra que Dios tiene que recibir. Si Jesús se saltaba de ese lugar, es cierto, iban a venir los ángeles porque está escrito y es la promesa de Dios. Dios va a enviar sus ángeles para proteger y que nada malo le pase a Jesús. Pero si sucediera eso, muchos iban a ver a Jesús y le iban a dar la gloria a Jesús y no a Dios. De esta forma, en nuestras vidas, cada vez que nosotros intentamos robar la gloria de Dios, estamos poniendo a prueba a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros nos confundimos, ¿no? En mi caso, que soy pastor, muchas veces sucede esto. Tengo ganas de predicar bien. Tengo ganas de que aquí en una prédica, qué sé yo, todos los que están aquí empiecen a hablar en lenguas, empiecen a hacer cosas. Como pastor también tengo ganas de a veces tener tanto poder que me encantaría poder ir a orar a los hermanos que están enfermos y se sanen, y que yo haga una oración y que los problemas de la familia se solucionen. En serio, como pastor tengo tantas ganas. Es más, inclusive me acuerdo en mis primeros años de mi ministerio, yo había orado al Señor pidiéndole superpoderes. Señor, déjame ser Superman. En serio. Porque me daba tanta pena por toda la gente y me cansaba tanto de oración, intercesión, que nunca, qué sé yo, si se van a solucionar o no. Entonces, tenía tantas ganas, ¿no? Pero me di cuenta que es una tentación de Satanás, ¿no? Que es una forma sutil para robar la gloria que Dios tiene que recibir y la adoración que Dios tiene que recibir. Y justamente eso estaba haciendo Satanás con Jesús. Tú eres hijo de Dios, está escrito, nada te va a pasar, tírate para que todo el mundo te vea y te va a ser fácil tu ministerio. Y creo que es por esto que Jesús, cada vez que hacía milagro, le pedía a sus discípulos que no lo dijera, que no vaya a decir las cosas que se ocurrieron en este lugar, ¿no? Un poco es difícil de entender por qué Jesús le prohibía a sus discípulos a que no vaya a divulgar sobre los milagros que él hacía. Pero creo que una de las razones es esta, ¿no? Jesús sabía que robarle la gloria de Dios era poner en prueba a Dios. Y muchas veces no sucede esto en nuestra vida. Tengo un amigo que lo quiero mucho y lo uso muchas veces en mi prédica y en un sentido malo, así que es un amigo que me es muy útil, que lo amo y él sabe y de verdad yo oro mucho por él. Pero en serio, en total no voy a mencionar el nombre, así que no van a saber ustedes. Pero resulta que nos hicimos amigos de una forma muy especial y estoy muy convencido que fue el Señor que nos puso en el camino para que seamos amigos y lo amo de verdad. Y resulta que en los primeros años de que nos conocimos, porque él me conoció cuando yo era ya pastor, entonces él me llama un día, y me dice, necesitas ir conmigo urgente a un lugar. Viene a mi casa, me mete en su auto y me lleva a un lugar. Y me cuenta todo lo que le está yendo mal en su empresa, en sus negocios, que está mal económicamente y todas las dificultades. Y me daba mucha pena y me pedía que orara por él. Estaba orando en el auto por mi amigo, un poco preocupado. Y el lugar donde llego es lotería. Y entramos al lugar y dice... me escuchaste toda mi situación económica que estoy pasando, estoy mal. Y el Señor me habló a mí ayer para que comprara un loto, porque Dios me va a bendecir por a través del loto para salir de este asunto o esta situación económica tan mal que estoy pasando. Entonces, no sabía si insultarle, pegarle, pero me quedé pensando, ¿no? Y me dice, y como yo soy pastor, es como que también escuchó, llama a Juan Cha para que ore por tus números, ¿no? Y el Señor le había revelado unos números. Entonces,
me pone esos números y me dice, ora por esto. Estaba entre que sí, que no. Y pongo mis manos y empiezo a orar. Señor, que no se dé, que nunca se gane un loto en su vida. Se enojó tan mal, pero igual compró esos lotos, no salió ganando nada, obviamente, porque mi oración tiene poder. Y nos peleamos por este asunto, pero como tú siendo amigo, encima pastor, que te pido que bendigas, pero encima venís a maldecir. Bueno, le fue mal el negocio y fundió al final, pero sigue vivo sigue vivo en sus cosas. Lamentablemente todavía no con el Señor, pero sigue vivo ahí. Me pareció ridículo, ¿no? Después también, bueno, hay un par de episodios así, pero con el tiempo nos dimos cuenta que es absurdo. Y también mi amigo confesó que en ese tiempo éramos absurdos y no sé por qué me mete a mí, pero que éramos ridículos y ahora hablamos de estos episodios y nos reímos. Pero de esta forma nos ponemos a veces muy ridículos para probar a Dios. Yo no creo que mi amigo haya tenido la culpa, creo que fue el Satanás que le dio esas ideas tontas, nada que ver. Él estaba convencido porque Dios le había aparecido y le habló. Él estaba seguro de que su negocio iba a salvarse porque se iba a ganar el loto. Y es más, me prometió si se gana el loto me iba a diezmar a mí para que haga una iglesia. Qué tentación, ¿no? Qué tentación. Qué ridículo, pero qué tentación. No para mí, sino ¿qué tipo somos tan débiles, tan frágiles, que nos caemos en estas cosas? Por eso cuando nosotros probamos, o sea, cuando intentamos de robar la gloria de Dios, estamos poniendo a prueba a Dios. No lo hagan eso, no hagan. La prioridad que tiene que tener en nosotros, en nuestra vida, es la gloria de nuestro Dios. Porque escrito está, por mis alabanzas a este pueblo lo he formado. Dios claramente en Isaías 43 dice, a este pueblo lo he formado para mi alabanza. Si este pueblo no pone la prioridad para adorar a Dios, están probando al Señor. Así que nuestra prioridad tiene que ser primeramente en adorar a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y después de esto, obviamente, Jesús se defiende con la palabra escrita, que dice, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Entonces, el Satanás ahora lo lleva a lo alto de una montaña y lo hace ver todo, todas las riquezas, todo lo que a él le pertenece, y justamente lo que a Satanás le pertenece son las lujurias, las cosas hermosas que hay en este mundo. Y por lo tanto la tercera artimaña de Satanás que ataca a nosotros como tentación es que justifica con los BBB, los 3B. Satanás nos tienta justificando toda nuestra vida con los 3B. Bueno, bonito y barato. ¿Saben esto, no? Los 3B. Bueno, bonito y barato. Somos tan frágiles, ¿no? Cuando vemos algo bueno, algo bonito y también algo barato, o sea, que es de menor esfuerzo, enseguida queremos ya tener. Enseguida hacemos lo que sea para obtener. ¿Por qué? Porque así nos es más fácil y estamos acostumbrados quizás por estas cosas. Pero tenemos que recordar que esto es una artimaña de Satanás. Satanás nos va a hacer justificar todo lo que nosotros hacemos y queremos y tenemos por a través de estos 3B. Porque está bueno, porque está bello, porque está lindo y porque está barato. Porque no hay que orar tanto. ¿Para qué esforzar tanto? Si hay estas formas, caminos más anchas y más fácil para llegar. Y justamente hace eso. Lleva a Jesús a lo alto de la montaña y le muestra todo. Y le dice esta cosa: si tú te arrodillas, si tú te inclinas ante mí, te doy todas estas cosas. Creo que no solamente se refiere a lo material.
creo que se refiere también a lo que es todo, todo. Hay una novela famosa de Fausto, ¿no? Que un hombre vende el alma a Satanás. Y este hombre, al vender su alma a Satanás, recibe todo, recibe toda la riqueza, le va bien, tiene éxito, no solamente el tema de lo material, sino que le va bien en todo. Obviamente, la consecuencia es que por haber vendido su alma, se va a ir al infierno, ¿no? Esta es la típica historia de esta novela de Fausto, que es famosa, pero lo que voy es esto, ¿no? Satanás también tentó a Jesús de esa forma. Y uno dice, ay, pero Jesús, ¿cómo va a ser tentado por las cosas de la riqueza de este mundo? Pero si es Jesús. Pero si lo pensamos un poco más, si Satanás hubiese dicho también a Jesús, si tú te arrodillas a mí, no vas a sufrir la cruz. Voy a convencer a los discípulos, yo, con la estrategia satánica, para que te crean, para que te sigan. Y así puedas decir a tu padre, Padre, yo he hecho. ¿Para qué vas a sufrir tanto? Vas a llorar por ellos. Esos que te van a traicionarte. Esos que se van a pelear entre ellos para ver quién es mayor. Que tanto tiempo tú le vas a enseñar sobre el amor, sobre cómo tiene que ser un hijo de Dios, y que enseguida cuando tú te mueras se van a esparcirse, se van a huir. Y uno encima te va a negar 3 veces, te va a maldecir. Yo a ese no lo conozco, te va a decir. Por eso, si tú te vienes de mi lado, te voy a hacer que cumplas tu misión. Pero sin esos sufrimientos o sin esas cosas tan difíciles que tienes que hacer. Obviamente Jesús no fue tentado por esto, obvio. Y es por esto que yo creo en el Señor y es por esto que yo puedo dar todo mi corazón a Él. Porque Jesús no fue tentado. Pero si fuera yo sí hubiese caído en esta tentación. Porque de verdad quiero justificar todo lo que hago con los 3B. Que está bien, que está bueno, que está bello, que está barato. Hagámoslo fácil. Satanás viene a engañarnos de esta forma. Y Satanás es sutil. No va a aparecer como los fantasmas, como los monstruos que nos espanta, sino que va a acercarse como un ángel que está ahí, que se preocupa por mí. Y nos va a seguir cambiando nuestras prioridades. Nos va a hacer confundir nuestras prioridades y también nos va a dar ese deseo de probar a Dios. Y también nos va a hacer justificar de manera razonable todas nuestras faltas y nuestros males que cometemos delante del Señor. Pero sin embargo Jesús, a pesar de todas estas tentaciones, lo que hizo fue vencer a Satanás por medio de la palabra escrita. Así que la tercera tentación Jesús lo venció así. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Así que tenemos esperanza, la esperanza de nosotros, a pesar de que somos frágiles y débiles, de vencer a las artimañas del Satanás. Y esto, la llave está en la palabra escrita, está en la palabra de Dios. Entonces seguramente preguntarán, sí, está la palabra de Dios, la palabra escrita, pero ¿qué hacemos con esto? Cuando viene Satanás, ¿le pegamos? Había una hermana de una iglesia que venía a la noche, ¿no? Y yo preocupado le pregunté, ay hermana, ¿no es muy peligroso andar en la calle? Y ella me hizo este gesto, sacó su Biblia y dijo, yo tengo la palabra de Dios conmigo, así que cuando vienen los ladrones le pego con esto. Una forma sutil, útil, práctico de usar la palabra de Dios contra todo el mal, ¿no? Pero sin embargo, hay otra forma de defender nosotros y la real de cómo usar la palabra de Dios para defendernos y no caernos en las artimañas del enemigo. Que con esto termino. Le voy a leer el Efesios capítulo 6, la parte donde Pablo estaba preocupado por esto, me parece. Pablo estaba preocupado y justo antes de terminar el libro de Efesios,
dice esto, se lo leo, dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las armaduras de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo que apóstol Pablo nos está diciendo es que tenemos que armarnos, vestirnos de esta armadura de Dios, porque si no, no vamos a poder vencer. Porque si no, permanentemente vamos a estar siendo atacados por el Satanás y no vamos a poder disfrutar esta vida tan linda que el Señor nos ha dado. Pero lo importante aquí es que también el apóstol Pablo menciona la palabra de Dios, ¿no? Si ustedes se fijaron, la armadura que aquí menciona Pablo es todo de defensa. El casco, el escudo, lo que va aquí, el cinturón, todo es para la defensa. Pero hay una que es para el ataque, que es la espada. Y justamente el apóstol Pablo dice que esta espada esta espada del Espíritu, dice que es la palabra de Dios. Apóstol Pablo nos dice que esta palabra de Dios es la espada con la cual nosotros podemos vencer a todas las artimañas, sobre todas las artimañas del enemigo. Pero ¿cómo podemos vencer con esta espada? ¿Acaso tenemos que salir con la espada a cortarle al enemigo, a pegarle al Satanás que viene? Lamentablemente no lo vemos, no sé dónde está. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos luchar con esta espada, que es la palabra de Dios? La única forma es tal como hizo Jesús. Jesús, con la palabra de Dios, lo que hizo, que es la espada del Espíritu, es clavarse así. ¿Me explico? Lo que hizo Jesús con la palabra de Dios es abstener Él en la palabra de Dios. Es limitarse en la palabra del Señor. Jesús pudo haber hecho muchas cosas. Jesús pudo haber convertido la piedra en pan, porque Él tenía la libertad de comer, pero no lo hizo. Se abstuvo, o sea, con la espada que es la palabra de Dios, se abstuvo el hambre, porque sabía claramente que la prioridad en ese momento no era saciar el hambre. Así que la palabra está para mí. La espada, que es la palabra de Dios, es para mí. No es para salir a acuchillar, a cortar cabezas, sino que está para mí. Y es por esto que la palabra tiene poder. Y es por esto que la palabra transforma vida, mi vida. No porque la palabra transforma a otros para que yo sea feliz, sino que la palabra es la que va a transformar mi vida, hacer que yo sea más discípulo del Señor, a aprender a humillarme delante de Dios y así poder vivir esa vida plena que el Señor prometió desde antes de que todo esto existiera. Así que es importante la palabra y es importante nosotros usar esta palabra para mí, para que yo no caiga en la tentación. Si estamos así, protegidos con la armadura del Señor y con la espada que es la palabra de Dios, teniendo yo para mí, entonces ningún ser de este mundo podrá contra nosotros. Nada, ni la vida ni la muerte podrá contra nosotros. Y este es el mensaje de cómo el Señor venció a Satanás. Y hoy nos enseñó y nos anima a que nosotros también podemos hacer. Tengo una canción muy linda que me encanta, que dice: no basta solo con cantar, ¿no?
Y me gustaría que podamos cantar, ¿no? Cantar y... Antes de cantar voy a terminar la prédica con la oración y después cantamos, ¿sí? Así que, bueno, voy a orar, ¿sí? Señor Jesús, te doy muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir tu mensaje. Te pido, Señor, que todo lo que se ha dicho aquí, que solamente quede en nuestros corazones tu palabra, Señor. Queremos aferrarnos en tu palabra, queremos abstenernos en tu palabra para así vencer a todas las artimañas del enemigo. Te doy gracias y así oramos en nombre de Jesús. Amén.